Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que se esté viendo este video. Me presento, soy Gama Mugalizaca Abigail del grupo 3PM1 y en este video vamos a hablar sobre el órgano del gusto. Y bueno, esta es una pequeño índice de lo que del contenido que vendrá en mi video. Y pues vamos a comenzar dando una pequeña introducción, ¿no? Y bueno, cuando nos referimos al órgano del gusto, pues primero tenemos que entender un poco de lo que es el gusto, ¿no? Como tal, pues el gusto es un sistema que permite el control de la ingesta de los organismos, ¿no? Ya que, y por ende, pues va a tener una vital importancia en la adaptación evolutiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, cuando nosotros consumimos un sabor dulce, preferiblemente, pues es percibido y genera sensaciones, por así decirlo, hedónicas, ¿no? Y por eso tenemos una aceptación hacia ese sabor. Pero por el contrario, cuando consumimos un alimento como con amargo, se percibe un sabor más desagradable y una sensación más desagradable que pues por ende nos produce un rechazo hacia ese alimento y también al mismo tiempo se relaciona con pues como si fuera una sustancia tóxica o dañina, ¿no? Entonces por eso se muestra ese rechazo hacia eso, hacia ese alimento. Entonces pues en concreto pues en ese sentido pues el gusto es un sentido químico de lo que los receptores gustativos que se originan en los botones gustativos van a percibir las sustancias químicas que van a llegar a nuestra boca cuando los consumimos, ¿no? Entonces por aquí, bueno, en la imagen podemos ver cómo la lengua vamos a tener esta disposición bueno, vamos a tener toda la mucosa lingual, vamos a tener las papilas linguales o las papilas gustativas que pues van a contener, ahí si podemos ver aquí en la parte de abajo donde estoy tocando, se puede ver que tenemos ahí en las papilas gustativas vamos a contener a los botones gustativos, ¿no? Que van a ser esas células gustativas que van a detectar las sustancias químicas que van a llegar a nuestra boca, ¿no? Entonces algunas de estas papilas que vamos a tener el dorso de la lengua pues van a ser las papilas filiformes, fungiformes, con esa forma de hongo, las calciformes o también llamadas circunvaladas y las foliadas. Bueno, en esta podemos ver aquí en esta imagen, estoy tocando el centro, un poco de esas papilas y ahorita vamos a hablar más a detalle de ellas, ¿no? Y bueno, entonces también la traducción del gusto pues va a contener a los botones gustativos que, como ya había mencionado, detectan a las sustancias químicas eh, que llegan a los poros gustativos que están ahí, que se ven aquí donde toco, y van a producir señales que van a viajar principalmente pues por tres nervios, ¿no? Que pues van a ser a través de sus componentes especiales aferentes, que pues de esos van a estar en tres zonas de pues lo que va a ser la lengua. Por ejemplo, para la parte anterior pues va a estar el facial, o para la parte posterior el glosofaringeo, y la parte más posterior ya casi por la epiglotis el nervio vago, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar ya más de eso. Bueno, pues vamos a comenzar propiamente hablando pues de la situación del órgano, ¿no? Que podemos decir, antes también hay que mencionar un poco que pues el órgano principal del gusto como se va a encontrar en la lengua, como ya lo había dicho, ya que es el sitio con mayor concentración de papilas gustativas, pues que como ya mencioné son estructuras especializadas que pues van a contener a los botones gustativos o los corpúsculos gustativos, o también llamadas yemas gustativas, que pues van a ser encargadas de detectar los sabores, ¿no? También hay que mencionar que pues esas sustancias químicas van a ser sensadas en diferentes mecanismos y se van a reconocer pues 5 modalidades del sabor, que son las conocidas como dulce, salado, amargo, ácido y pues el umami, ¿no? Que principalmente pues están las carnes y pues significa así como delicioso. Y bueno, ahora sí, ya que sabemos esto, pues ahora sí podemos hablar de la situación de estas propiamente, ¿no? Entonces pues vamos a decir que
lengua como tal pues ese va a ocupar pues la parte media del suelo de la cavidad bucal propiamente dicha. Y pues van a ahí se me fue. Sí, también va a tener una parte aplanada, va a ser aplanada de arriba abajo y pues va a tener una extremidad anterior, va a tener también una cara anterior, una cara inferior, o sea, dos caras, dos bordes y pues un vértice, ¿no? También va a tener una porción faringea y una porción bucal. La porción faringea pues va a ser la parte móvil, la que no se mueve porque es la que está insertada. Y pues la parte bucal, que va a ser la parte móvil de la lengua, la que nos va a permitir hacer los movimientos de la misma para cumplir sus funciones, como la deglución o las demás modalidades que tiene la boca, la lengua como función. Bueno, también vamos a hablar un poco de los botones gustativos. Bueno, como tal, los botones gustativos van a ser pues estas formaciones bucofaringias que pues van a estar localizadas en las papilas linguales y pues están distribuidas por la superficie de la mucosa lingual, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Pero pues no solo los botones gustativos como tal no solo se van a limitar a esa zona, sino que también se van a encontrar en el paladar, blando y duro, en la orofaringe, la epiglotis o el techo posterior o, y superior de la laringe. Y bueno, si vemos aquí la imagen, podemos ver que tenemos, va como cada vez haciendo un zoom, ¿no? O sea, en toda la mucosa lingual, en la cara dorsal de la lengua, pues vamos a tener a todas estas papilas que ya mencionamos, a las papilas fungiformes, calciformes, y todas estas papilas gustativas a su vez van a contener a los que tenemos aquí a la derecha, aquí los que estoy tocando, que son pues las botones gustativos o yemas gustativas, que van a ser esas formaciones bucofaringias de células que van a agruparse y van a ser como tal las que van a tener los receptores para detectar esas sustancias químicas que entran a la boca y para así transmitir las sensaciones gustativas, ¿no? Y pues no solo están en la superficie de la lengua, sino que en toda la cavidad bucal y hasta llegar casi hasta a la laringe. Y bueno, bueno, aquí tenemos una imagen de las papilas. Pues si podemos ver aquí en la pantalla, voy a hacer ligeros toques donde por cada una, por ejemplo, estas que se ven aquí, pues son las papilas fungiformes porque tienen esa forma de hongo. Aquí tenemos afuera, más arriba, pues a las filiformes. Y más acá en estas grandotas que están esta prolongación, pues esas van a ser las papilas calciformes o circunvaladas, ¿no? Y ya aquí más abajo se pueden ver cómo tienen están contenidos los botones gustativos en toda la papila gustativa, ¿no? Entonces pues ahora vamos a ver propiamente pues dónde están localizadas específicamente cada una de estas papilas. Y bueno, vamos a tener a las papilas foliadas que pues se van a presentar principalmente en los bordes posterolaterales de la lengua. Aquí los podemos ver en la imagen. También las papilas calciformes, las cuales van a estar así frente al surco terminal, que es este surco que se ve ahí, que pues nos va a estar separando las porciones que ya hemos mencionado, ¿no? La porción faringea y la porción bucal. Y pues vemos que las papilas calciformes van a estar dispuestas inmediatamente y van a formar pues esa forma como de B invertida, ¿no? La conocida B lingual, que pues está formada por estas papilas. También tendremos las papilas fungiformes que pues están en los 2/3 anteriores de la lengua y también por en el dorso y los bordes laterales de la lengua. Y las filiformes que pues están en toda la superficie dorsal de la lengua, ¿no? También ahí tenemos como un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, donde se puede ver que el sabor amargo y agrio van a ser percibidos con mayor intensidad en la parte posterior de la lengua, a diferencia del salado y dulce, que van a ser pues percibidos con una mayor intensidad en la porción anterior de la lengua, que es probablemente donde también se ve donde está inervando pues el nervio
facial y pues el par 7 y pues más atrás el glosofaringeo, ¿no? Y también se ve cómo interviene el vago inervando las partes más posteriores, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las relaciones anatómicas, ¿no? Ahora que ya vimos la disposición de estos botones gustativos y las papilas gustativas, pues hablemos un poco de las relaciones anatómicas, ¿no? Vemos que vamos a empezar de arriba abajo, donde se va a cortar, vamos a ver la presencia de cartílago epiglótico, ahí donde se encuentra la epiglotis. Después vamos a tener aquí en intermedio el repliegue glosoepiglótico medio, pero a su vez también va a tener aquí a los lados laterales, pues va a tener los repliegues glosoepiglóticos laterales. Aquí no los marqué, pero serían los que están a los lados de estas que son las fosita glosoepiglótica. Las fositas glosoepiglóticas pues van a estar contenidas entre los repliegues glosoepiglóticos medios y laterales. Esa fosa glosoepiglótica en otras literaturas también es conocida como valléculas. Después vamos a tener a toda la amígdala lingual, y seguida de eso vamos a encontrar ese agujero ciego que pues básicamente pues es como un vestigio embrionario, ¿no? Seguido de eso el surco terminal, que ya había comentado que pues es el que separa las dos porciones de la boca, lo que sería el cuerpo, también es llamado como cuerpo, y la parte de aquí atrás, atrás del surco terminal, también se conoce como raíz, y acá el cuerpo, ¿no? Entonces continuamente al surco terminal se va a encontrar la vena lingual formada pues por las papilas calciformes, y inmediatamente el surco medio, que pues va a ir desde la continuidad de la vena lingual hasta el vértice de la lengua, ¿no? Y a sus lados pues van a estar dispuestas también una gran cantidad de papilas gustativas. Y bueno, esa sería la cara dorsal. Hablando un poco de la cara inferior, pues tendremos que vamos a tener al frenillo lingual, y vamos a hacer aquí son los orificios de desembocadura de la glándula submandibular, o también llamados conocidos como desembocadura de Wharton. Te ve una papila lingual, una papila sublingual, perdón, y un pliegue lingual. También vamos a tener en la parte, en la cara inferior de la lengua, pues la mucosa. En las literaturas pues es descrita como más rosada y transparente y más delgada. Entonces esa delgadez pues nos permite incluso apreciar un poco de las venas raninas, y pues también se va a disponer el paquete neurovascular, pero pues ya no se va a ver tanto, ¿no? Y bueno, pues esa va a ser toda la mucosa, ¿no? También pues va a tener relación con las glándulas, que pues estarían ya más dispuestas aquí a los laterales, pero pues van a estar las glándulas submandibular y sublingual, ¿no? Y bueno, continuemos. También cuando hablamos de relaciones anatómicas, pues es importante mencionar pues los músculos que están relacionados a la lengua, ¿no? Vamos a tener pues dos grupos, los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Cada uno de estos músculos va a ser par, a excepción de uno, que va a ser el que tenemos aquí arriba, que es el longitudinal superior. No puedo hacerle eso acá. El longitudinal superior, que va a ser pues el único músculo que como tal no es par, sino que es único, ¿no? Tenemos aquí también los músculos verticales y transversales. Ahí se puede ver como la disposición de cómo unas se ven verticales y otras se ven pues horizontales, y el longitudinal inferior inmediatamente debajo de ellos, ¿no? Aquí también en esta imagen podemos ver pues las glándulas que ya mencionaba, y pues con esos van a ser los músculos intrínsecos. Ahora propiamente hablando de los músculos extrínsecos, pues vamos a tener cuatro pares, que uno de ellos es el músculo geniogloso. Vamos a tener el músculo hipogloso, el músculo estilogloso y el palatogloso. Cada uno de estos músculos pues va a estar insertados ahí en el borde de la lengua, y algunos en la cara inferior, como es el caso del geniogloso o de el hipogloso, ¿no?
pero todos van a estar insertados en el borde lateral de la lengua. Y bueno, también hay que mencionar que como relaciones, ¿dónde está la imagen? Ahora vamos a usar esta. Pues también podemos decir que tiene relación en su ápice o vértice de la lengua, pues con los incisivos inferiores de la lengua. Los incisivos inferiores aquí, acá en inferior se puede ver el hueso mandibular o maxilar inferior, y más atrás se ve el hueso hyoides, donde están pues insertados también el músculo genioideo y mioideo, ¿no? Y pues posteriormente se va a continuar pues con la orofaringe. Y bueno, continuamos. Bueno, una vez que ya nos ubicamos pues anatómicamente y ya ubicamos donde se encuentran los botones gustativos, los cuales están en las papilas gustativas, ¿no? Ya ubicamos dónde están específicamente estas papilas gustativas y pues con qué se relacionan al estar en la superficie de la lengua. Ya vimos esas relaciones, pues ya podemos hablar propiamente de el mecanismo de percepción del gusto, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener principalmente que pues la traducción del gusto pues va a comprender a las células receptoras gustatorias que van a estar localizadas en, como ya había mencionado, pues en las papilas gustativas, que detectan los compuestos químicos en la boca, ¿no? Y pues pues van a enviarle esas señales a las neuronas gustatorias primarias, como ya mencionado, a las sensitivas especiales de los pares craneales que ya había mencionado, principalmente del 7 y del 9, ¿no? Pero pues sabemos que también tiene que ver el nervio vago en la parte más posterior, ¿no? En la parte de epiglotis y la laringe. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen de, vamos a hablar más a detalle del botón gustativo, pero pues aquí tenemos un poco de las células receptoras gustatorias que van a estar pues localizadas eh, en, en las papilas gustativas, como estos botones gustativos van a localizarse en las papilas gustativas. Y pues ahorita vamos a hablar más a detalle de esto, ¿no? Y bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Principalmente cuando mencionábamos un poco de las papilas, pues tenemos que los sabores ácido y amargo, principalmente, pues son más densos sobre las porciones posteriores de la lengua y la epiglotis, porque donde se encuentra la inervación del par craneal 9, y por su contraparte los dulces y salados pues van a ser más densos sobre las porciones anteriores, donde pues es la región del par número 7. Y bueno, aquí podemos ver otra vez las papilas gustativas, las cuales ya vimos pues su localización específica en el dorso de la lengua y en la mucosa lingual, y a su vez estas papilas gustativas pues contienen a los botones gustativos, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar un poco de ahora sí propiamente del botón gustativo. Y bueno, pues este botón gustativo pues va a consistir en una agrupación celular que ovalada con una forma como de barril. También pues se va a extender a través de el epitelio, desde pues la lámina basal de la superficie mucosa, o sea, toda esta zona de aquí arriba donde está el poro gustativo, pues se van a proyectar donde están pues las microvellosidades, y se van a proyectar pues sobre esa depresión, ¿no? O sea, la depresión es como tal el poro gustativo, y se ven las microvellosidades. Entonces se va a extender desde ahí hasta pues la base del botón gustativo, ¿no? Donde se van a ver, donde en la base de ese botón pues se van a penetrar las ramas aferentes que pues van a conectar con las células receptoras, ¿no? También hay que mencionar que en este botón gustativo pues van a ver varios tipos de células, y algunas de ellas pues van a ser las células alargadas, las cuales se van a dividir pues en tres tipos, ¿no? El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, alargadas de tipo 1, tipo 2 o 3, que van a tener diferentes funciones cada una, y pues hasta las más abajo, ¿no? Se pueden ver las células basales, esas que tienen una pues como aspecto redondeado, que pues básicamente van a tener más una función más relacionada con el recambio de las células, porque van a estarlas regenerando constantemente, ¿no? Aproximadamente cada unos 10 días. Pero pues bueno, vamos a hablar de cada una de las células un poquito. Bueno, aquí tenemos las células de tipo 1. Estas células de tipo 1 pues son las células
alargadas y pues son las más numerosas y van a tener una función de absorber y degradar los neurotransmisores. Van a ser receptoras para el sabor salado porque en ellas va a haber una permeabilización de iones de sodio. Ahorita vamos a hablar más específicamente de ese mecanismo de la permeabilización de los iones a través de las células, de las membranas, para generar pues los impulsos, ¿no? Y bueno, tenemos también las células de tipo 2, también llamadas receptoras, porque pues comprenden a los sabores dulce, amargo, umami, y pues estas van a ser receptoras y están ligadas a proteínas G, pues van a ser específicas de cada sabor, ¿no? Porque, por ejemplo, a diferencia de los sabores salado o ácido, por ejemplo, hay una cantidad muy grande de, pues de sabores amargos, ¿no? Entonces, se necesitan eh, estos mecanismos de señalización más específicos para cada uno de esos sabores como tal. Tenemos a las células de tipo 3, también llamadas como presinápticas, que pues son células que también sobre las terminaciones nerviosas que pues establecen sinapsis y también responden directamente pues a los sabores ácidos, ¿no? Ay, no cambie. Okay, bueno, como lo decía, pues en ellas se establecen las terminaciones nerviosas que hacen sinapsis para pues responder a los sabores y presumiblemente pues ácidos, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí un poquito de vamos a ver aquí un poquito de imagen para retomar un poco de lo que pues ya he mencionado, ¿no? Vamos a regresar mejor a esta. Sí, bueno, hablando un poco más del botón sináptico, pues ahí en la superficie apical pues tenemos ahí toda la mucosa animal, pues vamos a tener los poros gustativos. En los poros gustativos pues eh, van a ser donde se encuentran los eh, receptores pues de tipo canal y donde eso se ven en forma de poros, y esos poros pues, también vamos a tener ahí donde no se ve, pero aquí en la parte de abajo se ven las microvellosidades de las células receptoras. Vamos a ver cómo están dispuestas en las células epiteliales, y estas células, vamos a ver las células gustativas de los tipos que ya mencioné. Vamos a tener abajo a las células basales y a las fibras nerviosas que van a estar penetrando pues la base del botón gustativo, ¿no? Y pues bueno, pues estas células tipo 1, 2 y 3, pues como ya mencioné, pues poseen esas microvillosidades en la punta superior que pues se proyectan aquí al poro gustativo, y donde las sustancias químicas de los alimentos pues van a disolver y van a entrar en contacto con estas células gustatorias y a través de ese poro gustativo, ¿no? Y pues ahí van a interactuar pues las proteínas de superficie, que pues son las células conocidas como receptores gustativos, ¿no? Y lo que mencionaba, o con las proteínas similares que son las de tipo canal en poros, porque no vamos a hablar ya más de eso, pero pues básicamente los poros pues van a estar formados por subunidades de proteínas, ¿no? Con las que van a interactuar pues estas sustancias químicas. Y pues bueno, ahora que hablamos ya del botón gustativo propiamente, pues podemos hablar, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que mencioné ahorita, ¿no? Vamos pues a mencionarlo otra vez. Tenemos propiamente la lengua, donde van a estar distribuidas las papilas gustativas. Quiero que veamos esta imagen. Y bueno, aquí donde estoy tocando. Y bueno, propiamente ya vimos la distribución de esas específica de esas papilas y los tipos que hay, como aquí en la imagen podemos ver las fungiformes, las circunvoladas y las foliadas, ¿no? Y su disposición, y pues que a su vez estas papilas gustativas van a contener a los botones gustativos, esas formaciones bucofaringias de células en forma pues ovalada, en forma de similar a una vasija, que pues van a tener todas esas partes que ya mencionamos, las microvellosidades en el poro para detectar los compuestos químicos, los tipos de células. Y pues ahorita propiamente pues vamos a ver cómo funcionan esas células como tal, cómo transmiten esos impulsos químicos de los quimioreceptores que tienen, ¿no? Pues bueno, ahora sí. Para la transducción de sabor pues vamos a tener dos mecanismos, ¿no? Eh, por ejemplo, en estas imágenes pues, podemos visualizar los modos de los mecanismos de percepción de los sabores salado y dulce, pues que son los que comprenden principalmente en la parte anterior de la lengua, ¿no? Donde se encuentra, que es el territorio del
para el craneal número 7. Pues bueno, vamos a tener dos vías principalmente, ¿no? Esas dos vías como tal pues van a ser pues una va a comprender un mecanismo que pues comprende pues la interacción directa de los estímulos del gusto con los canales iónicos de la membrana de las células receptoras para los sabores salado, ¿no? O salado o amargo, porque también funcionan de este mismo modo. No, perdón, el sabor ácido. Esto porque pues los sabores salados y amargos pues van a funcionar directamente con iones. Quiero que prestemos atención aquí en la imagen donde estoy tocando. Por ejemplo, para el sabor salado vamos a tener que los iones de sodio pues se van a encargar de pues va a tener los iones positivos de las sustancias saladas, ¿no? Y pues el sodio propiamente va a entrar por los canales que yo ya mencionaba, que son los canales iónicos, son canales de tipo canal que tienen un poro formado por las subunidades, y estos pues pueden ser activados ya sea porque los iones entren directamente o como mecanorreceptores, donde la presión o la fuerza ejercida por estos haga que se abra el poro, el canal, y entren pues los iones, ¿no? Entonces una vez que entran los iones pues va a cambiar el potencial de membrana de la célula y se va a dar una despolarización. Esta despolarización pues va a ejercer posteriormente que van a entren los iones de calcio y pues se liberen los neurotransmisores, ¿no? Cuando esos iones de calcio se unan pues a las vesículas que contienen a los neurotransmisores y se liberen en la neurona postsináptica. Ese mecanismo pues va a funcionar para tanto el sabor salado o el ácido. Ahorita vamos a hablar un poco más del ácido. Y bueno, pero antes quiero hablar pues de la otra vía, ¿no? Que va a ser pues la vía que va a tener interacción con los estímulos del gusto, con los receptores ligados a la membrana que van a activar pues una o más vías de segundos mensajeros pues en la célula receptora para pues los sabores dulce, amargo y pues el umami, ¿no? Bueno, en este caso para el sabor dulce pues tenemos que pues el azúcar, el componente químico, llega al receptor que está ahí en la membrana y pues este receptor está acoplado a una proteína G, principalmente GS, que pues como es una GS va a tener, bueno, las proteínas G tienen tres subunidades, una subunidad alfa, una beta y una gamma, y pues de estas subunidades al unirse el ligando que va a estar que va a ser la sustancia química pues se va a exponer el sitio de unión, y al hacer eso pues la subunidad alfa pues se desprende, estamos aquí en esta imagen para que se vea, se desprenden de la unidad alfa, se desprende y se va a pegar a una proteína que está anclada en la membrana que pues va a ser la alanilatociclasa. Esta pues va a romper un poco el ATP para que se genere este AMP cíclico, y el AMP cíclico va a ir a los canales de calcio y los va a bloquear. Esto pues va a cambiar el potencial de membrana de la célula y se va a facilitar la despolarización para que posteriormente otra vez entre el calcio, se una a las vesículas que contienen los neurotransmisores y se liberen los neurotransmisores en la pues neurona postsináptica, ¿no? Que pues va a ser la que ya nos va a dar la vía. Bueno, esto es un poco más de lo que decía. Para aquí arriba podemos ver para los sabores salados como las iones de sodio, o para el sabor amargo, para el sabor ácido, los iones de hidrógeno pueden entrar directamente por el canal y pues cambiar el potencial de membrana, ¿no? Para también el sabor ácido hay otra modalidad donde pueden también, aparte de entrar directamente, pueden bloquear a los canales de calcio y pues también facilitar el cambio de el potencial de la membrana y generar esa despolarización. También para, como decíamos, los sabores amargo, umami y dulces son acoplados a proteínas G, porque al ser una gran variedad pues necesitan una gran variedad de señalizaciones, ¿no? Y bueno, ya mencionamos cómo funciona el de las proteínas GS, que son las de este lado para el sabor dulce. Pero por ejemplo para los sabores amargos estos también pueden pegarse a proteínas GQ y activar por ejemplo a la fosfolipasa C, que pues va a dimerizar el IP3 para la formación de DAG, etcétera, y
genera una señalización que también bloquea los canales y de otro potencial de acción, ¿no? O también con la fosfodiesterasa, otro mecanismo de acción de la proteína G, que podemos ver acá, la fosfodiesterasa, que pues va a bloquear al AMP cíclico y al GMP cíclico para generar AMP y GMP, ¿no? Entonces, pues esos básicamente serían los mecanismos por los que se percibe directamente el sabor, ¿no? Entonces, pues ya una vez que se generan estos mecanismos de señalización, pues ya propiamente las células receptoras pues van a excitar a las células presinápticas mediante pues la liberación de ATP, que lo van a usar como un neurotransmisor, y van a llegar pues a las presinápticas, que pues son las que habíamos dicho que son de tipo 3, son las que van a integrar la información y van a ir convergiendo sobre pues todos ellos los estímulos, dando pues el origen a una excitación secundaria para provocar la liberación de otros neurotransmisores ya en la neurona postsináptica. Pues algunos de estos neurotransmisores pueden ser como la norepinefrina o la serotonina, que un ejemplo pues tienen funciones por ejemplo para la discriminación de los sabores, pueden inhibir un poco las sensaciones, por ejemplo, del osofaringio o potenciarlas. Pero eso ya depende de los neurotransmisores que se vayan a liberar, ¿no? Y también del sabor que se esté percibiendo. Y bueno, pues ya finalmente pues estas fibras nerviosas de la vía gustativa pues van a recoger esa actividad de celular mediante el código neural, y pues aquí es donde pues va a dar inicio a la vía sináptica. Entonces vamos a pasar, bueno, eso es un poco de lo que dije ahorita, vamos a pasar a la vía sináptica, ¿no? Bueno, como ya habíamos mencionado, la vía sináptica va a comprenderse para la transducción del gusto se va a comprender por algunos de los componentes especiales de esos pares, esos nervios craneales que habíamos mencionado, ¿no? Son tres, pero yo los voy a ver uno por uno y luego vamos a ver los tres juntos, ¿no? Para que tengamos ya bien finalmente cómo funciona pues la vía sináptica del gusto, ¿no? Entonces, quiero que pongamos atención en esta vía que yo formé. Y pues miren, vamos a tener que el par craneal número 7 va a transportar la información de las papilas gustativas de la porción de los dos tercios anteriores de la lengua y del paladar. Entonces, imaginemos que está transmitiendo un sabor, ¿no? Ya sea dulce o salado, principalmente. No es que sea solo los que pueden transmitir, sino que son los que más fuerte puede transmitir. Entonces transmite las sensaciones gustativas desde los dos tercios anteriores de la lengua y del paladar, ¿no? Van a ir discurriendo juntos con el nervio lingual, y luego va a tener sus prolongaciones periféricas, se van a separar del nervio lingual para unirse a la cuerda del tímpano, que va a entrar en la fisura petrotimpánica para unirse al par craneal número 7. Ahorita lo voy a enseñar más a detalle en la imagen para que se entienda, ¿no? Y pues ya de que se une a la cuerda del tímpano, pues entra por la fisura petrotimpánica, se une al nervio facial y pues la información pasa al ganglio geniculado. Y de este ganglio geniculado va a entrar al tronco encefálico, ¿no? Pero solo va a ser a través del nervio intermedio. A través del nervio intermedio va a entrar al tronco encefálico, va a ascender por el tracto solitario hasta llegar al núcleo solitario, que va a ser el núcleo del gusto, ¿no? Y ahí esa sería pues nuestra primera neurona. Luego vamos a tener a fibras que salen pues lateralmente, porque como ya dije al inicio, pues este es pues es una sensación de pues tanto evolutiva y como de protección, entonces es un poco más primitiva y por eso no acostumbra a cruzar o a decusar, ¿no? Sino que sube como lateralmente y ya llega a esas fibras, se van a proyectar hasta el núcleo ventral posterior medial del tálamo, que pues cuando estamos hablando de modalidades del macizo facial, pues recordemos que ahí es a donde llegan todas estas modalidades, ¿no? Entonces pues estos axones, ya esa va a ser la segunda neurona, lo que está en azul, y ya la tercera neurona pues va a salir de ahí, desde donde los axones de esas neuronas talánicas van a ascender por el brazo posterior de la cápsula interna y pues van a
ya van a llegar al área cortical para el gusto, ¿no? Vamos a verlo ya aquí en la imagen. Me voy a pasar por acá. Y bueno, vamos a hablar ya propiamente de esto. Mejor para acá. Sí. Sí. Y bueno, vamos a hablar, pues lo mismo. Al lado izquierdo podemos ver un resumencito, y del lado derecho pues lo que estamos mencionando, ¿no? Tenemos así se puede enfocar. Tenemos a los 2 tercios anteriores de la lengua, van a discurrir junto con el nervio lingual, y luego se va a separar de ellos. Las prolongaciones de las periféricas de la célula se van a separar del nervio lingual y van a unirse con la cuerda del tímpano, van a atravesar la fisura petrotimpánica para llegar al ganglio geniculado, y luego van a ascender, va a llegar ahí al tracto solitario, donde, bueno, va a discurrir junto con el nervio intermedio, se va a llegar al tracto solitario, van a ascender al núcleo gustatorio, va a ascender homolateralmente hacia el núcleo ventral del tálamo, y pues ya hasta llegar al área gustativa. Hay otra, como dije, que también lleva la modalidad de sensaciones del paladar, perdón. Pues vamos a tener, no tengo la imagen como tal, pero también va a haber una rama que va a salir desde, que va a llevar la sensibilidad del paladar. Estas van a llegar, esas prolongaciones van a llegar, van a atravesar el foramen lacerum, y van a llegar al ganglio petroso superior, y en ese petroso superior pues va también a dar las prolongaciones periféricas que van a llegar también al tracto solitario para la pues percepción del gusto, pero del paladar, ¿no? Y bueno, eso sería ahora sí, pues vamos a hablar de las componentes sensitivo especial para el gusto, para el gusto del nervio glosofaringeo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver aquí en la imagen que pues lleva las sensaciones gustatorias del tercio posterior de la lengua, ¿no? Y predominantemente, como ya mencioné, el sabor ácido y amargo. También va a incluir a las papilas circunvaladas, que pues son las que están formando la bilingual, ¿no? La bilingual. Y bueno, va a transportar a los axones sensitivos especiales, ¿no? Va a tener esas prolongaciones centrales de esas neuronas, van a atravesar aquí el foramen yugular, y pues van a entrar al bulbo, ¿no? Al bulbo raquídeo, pero van a ascender por aquí el tracto solitario para hacer sinapsis en la porción rostral del núcleo solitario, ¿no? El núcleo gustativo. Pues ya aquí la vía va a ser como la anterior, pues donde los axones de las células de este núcleo pues van a ascender por el tracto tegmental central, se van a unir ahí, van a ascender estamos aquí, van ascendiendo por el tracto tegmental central hasta alcanzar el núcleo ventral postomedial del tálamo, aquí, ¿no? Ahí va a terminar la segunda neurona, y bueno, luego las terceras neuronas van a salir, va a salir por el brazo van a ascender por el brazo posterior de la cápsula interna, para alcanzar pues la corteza sensitiva primaria, ¿no? Que pues está ahí en el tercio inferior del giro postcentral, el área de 43 de Brodmann, donde está el gusto, que también incluso alcanza hasta la ínsula, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de el tercer nervio que utilizamos para esta vía, que es el nervio vago. Por eso vamos a usar esta imagen. Aquí también pues está el resumen, ¿no? Vamos a usar también esta imagen. Pues va a tener, va a llevar la sensibilidad del gusto junto con el nervio laringeo superior, de los botones gustativos de la entrada de la laringe, las fosas fosoepiglóticas, las que habíamos hablado, que están contenidas en los repliegues los epiglóticos medio y laterales, de ahí, y de la epiglotis, ¿no? Entonces va a llevarlos, van a tener prolongaciones periféricas hacia el ganglio plexiforme. De la vía anterior me faltó mencionar que aquí llegan al ganglio glosofaringeo inferior, ¿no? Que es el ganglio glosofaringeo inferior, también es conocido como ganglio plexiforme inferior, no, petroso inferior, perdón. Ajá. Y bueno,
la demás es de la vía es igual. Creo que me faltó mencionar a ese ganglio que es muy importante, ¿no? Ay, esa. Bueno, volvamos aquí a la vía. Entonces llegan al ganglio plexiforme y tiene prolongaciones centrales de estas primeras neuronas que van a ingresar en el tronco encefálico por el nervio vago y van a entrar mediante el tracto solitario y van a terminar haciendo sinapsis sobre las segundas neuronas que están acá en el núcleo, ¿no? Y bueno, del núcleo del tracto solitario van a hacerse la sinapsis y estas segundas neuronas van a salir de la parte rostral del núcleo de la solitario y pues estas segundas neuronas van a incorporarse en el fascículo tegmental central, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, van a ascender por el lemnisco medial, se unen al fascículo tegmental central para llegar otra vez al núcleo ventral posteromedial, el tálamo. Y bueno, de ahí pues van a salir las terceras neuronas que se van a proyectar a través del brazo posterior de la cápsula interna hasta el área cortical del gusto, como ya dijimos, que pues está, como ya dijimos, en la porción más inferior del giro postcentral y pues se pueden extender hasta la ínsula, ¿no? Aquí. Y bueno, esa sería la vía. Y ahora pues vamos a ver así junta. Puse esta imagen para que podamos concluir con esto, con la exposición de manera correcta, ¿no? Y bueno, vamos a ver esta imagen donde, retomando un poco de lo que hemos hablado, supongamos que estábamos comiendo un helado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo estoy comiendo un helado, pues esa sensación dulce que me va a generar el helado se va a sentir principalmente aquí en la parte anterior. Estamos aquí en esta imagen de la lengüita. Se va a sentir, va a predominar el sabor dulce en la parte anterior de la lengua, que es pues la parte del dorso, ¿no? Y entonces vamos a tener también a las papilas linguales, que ya hablamos de las papilas gustativas, están dispuestas en la específicamente como ya mencionamos, ¿no? En su disposición específica. Digamos y esas papilas gustativas pues van a contener, como ya dijimos, a los botones gustativos, las formaciones bucofaringeas de células que van a tener los receptores para las sustancias químicas que van a entrar a la boca y se va a producir la señalización y la liberación de neurotransmisores para generar la vía que va cuando llegue a la corteza cerebral se haga consciente pues el gusto, ¿no? Entonces pues vamos a tener a las papilas gustativas que contienen los botones gustativos que también van a llegar hasta la epiglotis y la laringe, que va a ser la zona donde va a ser recogida esa información gustativa por las ramas del nervio vago, ¿no? Y bueno, ya una vez que el sabor llega a nuestra boca y se produce ahí en los botones gustativos los cambios de potencial de membrana y la señalización y la liberación, pues ya van a iniciar por la vía sináptica que ya ahorita describimos. Por ejemplo, para el par 7 pues se une a la cuerda las prolongaciones se unen a la cuerda del tímpano, llegan al ganglio geniculado y de ahí al tracto solitario para subir al núcleo del gusto, ¿no? También para el glosofaringeo va a llevar también hacia el otro al ganglio glosofaringeo o petroso inferior. También llega al tracto solitario, termina llegando al núcleo y también para el vago, ¿no? Que va a estar recogiendo pues esa sensación del gusto desde la epiglotis y la laringe principalmente, ¿no? Llega también a su ganglio y bueno, ya también sube hasta aquí al núcleo del gusto. Y pues aquí en esta imagen podemos ver un poco de esa relación que tiene también este núcleo con la amígdala, el hipotálamo y pues probablemente pues el hipocampo, ¿no? Porque pues sabemos que el gusto también está estrechamente relacionado pues por estas conexiones con esas sensaciones de placer o de, por ejemplo, cuando están muy relacionadas cuando tú consumes algo pues con el sistema de recompensa o con el sistema de rechazo, ¿no?
Pues también sabemos que cerca de aquí se encuentra el área postrema, es el centro pues, regulador del vómito, y que pues principalmente pues ya sabemos que tiene una relación más estrecha con el sistema nervioso parasimpático, que pues te prepara, ¿no?, para la huida. Entonces cuando nosotros estamos comiendo algo, pues ya estas sensaciones se están preparando para una posible efecto, por ejemplo, no sé, es el vómito porque es algo dañino, o para cuando tú pruebas, no sé, algo que te trae recuerdos, eh, también, ¿no? También, por ejemplo, si tú como acostumbrabas a comer eh, algo y tiene mucho tiempo que no lo pruebas, y lo vuelves a probar después de mucho tiempo, pues incluso te pueden venir esos recuerdos, ¿no?, de esas épocas, por el simple hecho de que pues también tiene esa gran relación pues con la amígdala y con todo el sistema límbico, ¿no? De ahí pues esa estrecha relación del olfato con el gusto, y etcétera, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que con eso concluiría mi exposición. Estas son mis referencias bibliográficas. Y pues bueno, con esto concluimos esta exposición. Espero haya sido de su agrado. Y pues nos estaremos viendo. Hasta luego.